en, en estudio, entonces también ese fue otro. ¿Qué más me tocó intubar? Una citociosis diabética, que no se conocía supuestamente diabética, pero llegó. Ah, bueno, se darán cuenta cuando vayan pasando al hospital que luego nos regulan, entre comillas, cosas de salud, este sistema cual te presentan a los pacientes y te dicen, ¿sabes qué? Va tal o cual paciente, pero bueno, más que presentarte, te avisan, ¿no? Y decían que la paciente tenía un Glasgow de 9 y cuando llegó tenía Glasgow de 3. Entonces, un paciente se intuba con un Glasgow de 8 o menor a 8. Entonces, pues bueno, tenía 3. Evidentemente había que intubarla y así. Pero nada, bueno, si quieren, comenzamos con la clase y ya después al final, si nos queda un poco más de tiempo, les sigo contando esta guardia y otras. Y a propósito de esto, yo también los extrañé, la verdad es que siempre los chuleo y hoy espero no sea la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, si desean comenzar, podemos hacerlo. Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar acerca de la función renal. Como saben, la clase es fisiología médica impartida por el doctor en ciencias Julio Iván Aguayo Ruiz con un doctorado en farmacología. Y bueno, el equipo está integrado por Diego Rodríguez, Fátima González, Jonathan Ocio, Celina Ramos, Janet Bravo y su servidora Paloma Lomeli. Ok, sabemos que el riñón cumple con diversas funciones y estas se logran para mantenernos en un estado de homeostasis. Existen 8 principales que daré a detalle de cada una de ellas. En la primera tenemos la excreción de productos metabólicos, donde estos pueden ser desde desechos, sustancias químicas extrañas, fármacos y también los metabolitos de hormonas. Para mencionar algunos ejemplos de estos, está la urea, la cual es un desecho de aminoácidos. También tenemos a la creatinina, que se genera por el metabolismo del músculo y esta se excreta por medio de los riñones. Y el ácido úrico, que se desecha por los ácidos nucleicos. Como segunda función es la regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos, lo que conocemos como la famosa homeostasis. Sabemos que esta homeostasis ocurre como una misma cantidad de ingesta, de igual manera la misma cantidad de pérdida. ¿Podrías cambiar la diapositiva, Jonah? Para ver más a detalle esta segunda función, la podemos explicar en la siguiente imagen, donde se tiene una ingesta aproximadamente de 30 mil equivalentes al día de sodio, y esto se hace para mantener este equilibrio que es la homeostasis. Cuando se aumenta la ingesta de sodio, como lo muestra en la imagen, la excreción se tardará en igualar al nivel de ingesta, por lo que se produce una retención de sodio debido al aumento de este. Y si queremos disminuir esta cantidad, pues los niveles se tienen que regular y así volvemos a lograr como este equilibrio. ¿Podrás regresar a las funciones? En la tercera tenemos la regulación de la presión arterial y esta ocurre por 2 maneras, una que es a corto y a largo plazo. Primeramente, en corto plazo se da por medio de la renina. Sabemos que esta convertirá al angiotensinógeno, y este se produce a nivel hepático, y así se obtiene la angiotensina 1 y 2, y estas dos provocan la vasodilatación. Después, por medio de una estimulación de aldosterona y, por supuesto, por un aumento de la presión arterial, se da este famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en la de a largo plazo, hay una regulación de líquidos y de iones. En la cuarta función, tenemos la regulación del equilibrio ácido-base, que se da por la excreción de ácidos y la regulación por los amortiguadores.
Para mencionar uno, creo que todos lo conocemos, que pues es el bicarbonato. En la siguiente está la regulación de producción de eritrocitos. Esto se da debido a que los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, donde está estimulada a nivel de la médula ósea, y así se logra la producción de estos eritrocitos. En la sexta está la regulación de producción de 1,25 de hidroxivitamina D3. Esta se produce de forma activa en los riñones. Para mencionar como el proceso de esta vitamina, esta procede de la generación de colecalciferol en la piel, y luego a nivel hepático, esta se convierte en 25-hidroxicalciferol. Y en los riñones, junto a la hormona paratiroidea, se genera esta vitamina ya como la D3, y esta contribuye a la absorción de calcio. Y por último está la síntesis de glucosa, que esta ocurre en mayor cantidad como una de las funciones del riñón, y es el famoso sistema de gluconeogenia. Bueno, vamos a comenzar. Es en la otra, Yona, por favor. Vamos a comenzar hablando de la anatomía fisiológica de los riñones, y como sabemos, pues el sistema urinario consta de 2 riñones, 2 uréteres, que es por donde va a pasar la orina, la vejiga, que recordemos este es un reservorio en donde se va a almacenar la orina, y la uretra, que es por donde saldrá. Los riñones se sitúan en la parte posterior del abdomen, por fuera de la cavidad peritoneal. Cada uno pesa aproximadamente 150 gramos. En la cara medial de cada uno de estos tiene una muesca a la que lo vamos a llamar ilio. Por este ilio va a pasar la arteria y la vena renal, los vasos linfáticos, los nervios y el uréter. El riñón está rodeado por una cápsula fibrosa que se va a encargar de proteger a las estructuras internas. Y bueno, en la imagen podemos observar un corte sagital, en donde en la región externa está la corteza y en la interna está la médula. En la médula se va a dividir en pirámides renales o de Malpighi. En la base de la pirámide está situada en el borde de la corteza y la médula, y va a terminar en la papila. En cada túbulo de la papila, la orina va a pasar por los cálices menores y después hacia los cálices mayores hasta la pelvis renal y el uréter. El flujo sanguíneo corresponde a 1.100 mililitros por minuto, que este representa un 22% del gasto cardíaco. La arteria renal va a entrar por el ilio y se va a ramificar para formar las arterias interlobulares, que estas estarán entre una pirámide y otra, y cuando lleguen a la base se le va a llamar arterias arciformes. Después se van a llamar arterias interlobulillares, que son las que se van a dirigir hacia la parte externa, y de aquí van a salir las arteriolas aferentes, que van a acabar en los capilares glomerulares, en donde se van a filtrar grandes cantidades de líquido y solutos, y van a salir por la arteriola eferente, que van a llegar a los capilares peritubulares para rodear a los túbulos renales. Y pues bueno, la presión hidrostática es alta en los glomérulos, aproximadamente de 60 milímetros de mercurio, porque aquí la sangre se va a filtrar rápido y la presión en los capilares peritubulares va a ser menor, aproximadamente de unos 13 milímetros de mercurio, porque pues aquí va a ser importante la reabsorción. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, como sabemos, la nefrona es la unidad funcional del riñón, y en cada riñón tienen aproximadamente 1 millón de nefronas.
Aquí cabe destacar que no se van a poder regenerar las nefronas, pero esto pasa por lesiones renales o por el mero envejecimiento. Con el tiempo se van a ir reduciendo este número de nefronas, pero después de los 40 años se va a reducir un 10% cada 10 años. Con esto, pues las nefronas se van a ir adaptando para poder excretar las cantidades necesarias. Cada nefrona va a contener un penacho de capilares glomerulares, que pues como ya sabemos es el glomérulo, en donde se van a filtrar las cantidades de líquido desde la sangre, y también un túbulo largo en donde el líquido que se va a filtrar se va a convertir en la orina. La sangre que se va a filtrar en el glomérulo va a pasar por la cápsula de Bowman, y después esta sangre filtrada va a pasar por el túbulo contorneado proximal. Después va a pasar por el asa de Henle del segmento fino descendente y después por el ascendente, que se va a dividir en dos, en fino ascendente y grueso ascendente, en donde va a llegar a la mácula densa. Y a partir de ahí se le va a llamar túbulo contorneado distal, y después va a estar el túbulo colector cortical porque pues está en la corteza, y por último el túbulo colector medular que está en la médula. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, existen dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que van a representar aproximadamente del 70 al 80%, y estas van a ser las más superficiales, y aquí las asas de Henle van a ser cortas, y pues las distancias a la médula pues igual van a ser cortas. Y del otro lado tenemos a las nefronas yuxtamedulares, que van a representar del 20 al 30%, en donde las asas de Henle son más largas. En estas mismas, en las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes largas se van a extender desde los glomérulos hasta la médula externa y se van a dividir en vasos rectos, en donde van a ejercer una función esencial para la formación de una orina concentrada. Bueno, ahora vamos con la micción, que como sabemos, pues es el proceso del vaciado de la vejiga cuando está llena. Se va a dar en dos pasos. Primero, la vejiga se tiene que llenar hasta que la tensión en las paredes aumente por encima de un umbral. Y el segundo es un reflejo nervioso, que lo conocemos como reflejo miccional. Le va a permitir vaciar a la vejiga o simplemente provocar un deseo de orinar. Este reflejo es un reflejo medular autónomo, y existen centros en el tronco del encéfalo que pueden inhibirlo o facilitarlo. Bueno, la vejiga es una cámara de músculo liso que está compuesta por el cuerpo, que es en donde se va a almacenar la orina, y el cuello, que pues es una extensión del cuerpo y tiene una forma de abanico que va hasta el triángulo urogenital y se va a conectar con la uretra. Aquí el músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor, y cuando se contrae, la presión puede aumentar hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. Y su contracción es importante para el vaciamiento de la vejiga. Aquí el potencial de acción ocurre porque las células musculares están fusionadas entre sí y van a provocar la contracción de la vejiga a la misma vez. Y pues bueno, en la parte posterior, por encima del cuello, hay una zona triangular que se llama trígono. En hay dos orificios uretrales, y en la parte superior, y en la parte inferior, en el cuello de la vejiga, va a estar la uretra posterior. Bueno, el cuello de la vejiga tiene una longitud de 2 a 3 centímetros, y pues
está compuesto por el músculo detrusor y una gran cantidad de tejido elástico. En esta parte también hay un músculo que se llama músculo esfínter interno y este es involuntario y pues su tono natural va a impedir el vaciamiento de la vejiga y que ésta pueda servir como almacén. Y después, más o menos bueno, después está el diafragma urogenital o también conocido como esfínter externo, que este es un músculo voluntario y por lo cual pues vamos a estar conscientes nosotros de la micción. Bueno, la inervación se da a través de los nervios pélvicos que se van a conectar a la vejiga con la médula espinal a través del plexo sacro a nivel de S2 y S3. En los nervios pélvicos existen unas fibras sensitivas y motoras. Las sensitivas van a detectar el grado de distensión de la uretra y en los nervios motores de los nervios pélvicos son las fibras parasimpáticas. También existe una inervación motora que se da a través del nervio pudendo y que inervará al esfínter vesical externo. Y pues bueno, las fibras nerviosas somáticas inervan y controlan el músculo del esfínter y en la inervación simpática están los nervios hipogástricos a nivel de L2 de la médula espinal que se van a encargar de dar sensación de plenitud o de dolor. Ok. La orina que sale no se va a modificar en su camino hacia la vejiga. La orina que fluye estira los cálices y este produce un aumento de contracciones peristálticas en el uréter que potencia la estimulación parasimpática y se va a inhibir, con la estimulación simpática. Bueno, los ureteres entran a la vejiga a través del músculo detrusor en el trígono vesical y este no va a dejar que la orina se regrese hacia los riñones. El tono de este músculo se comprime y pues va a ocasionar el impedimento de la micción o de la compresión de la vejiga. Cuando la presión de la onda peristáltica del ureter aumente, esta se va a abrir y va a dar paso a que la orina fluya hacia la vejiga. Y ya como último, el reflujo vesicoureteral se va a dar cuando la distancia del ureter hacia la pared vesical es menor de lo normal y va a ocasionar que se impulse hacia atrás parte de la orina desde la vejiga hacia los ureteres. Y pues esto puede aumentar de tamaño los ureteres y si es intenso hay un aumento en la presión de cálices y otras estructuras renales que puedan ocasionar lesiones. Y el reflujo uretero-renal se va a dar cuando un ureter se bloquea y va a producir una constricción, lo que va a ocasionar dolor. Esto va a provocar un reflejo simpático hacia el riñón y se van a contraer las arteriolas renales, ocasionando una reducción en la producción de orina. Y pues bueno, un ejemplo de este puede ser un cálculo ureteral. Y bueno, a continuación yo les hablaré de lo que es el reflejo miccional. Este es un reflejo medular autónomo, lo que quiere decir que se lleva a cabo involuntariamente. Entonces, cuando la vejiga se distiende, esta manda señales hacia la médula por los nervios pélvicos. Entonces, vuelve una señal parasimpática por los mismos nervios, haciéndolo que el músculo detrusor se contraiga gracias al reflejo de distensión.
Pero esas contracciones no suelen durar o desaparecen en un minuto. Esto cuando no hay mucha orina. Pero a medida de que la vejiga se llena, como podemos ver en la imagen en esta cistometrografía, a medida de que se llena, este reflejo se potencia más, fijándonos que a mayor volumen existe mayor reflejo y a mayor potencia de cada reflejo. Vamos a ver que entonces decimos que el reflejo miccional es autorregenerativo, ya que la contracción inicial de la vejiga activa en los receptores de distensión causa un incremento mayor en los impulsos sensitivos, lo que aumenta más la contracción de segundos hasta más de un minuto. Después de ese tiempo, este reflejo cesa o desaparece y la vejiga se relaja. Y el ciclo se repite y se repite, hasta que la vejiga alcanza un alto grado de contracción. Entonces podemos decir que el reflejo miccional es un reflejo que comprende un ciclo completo. Primero, hay un aumento rápido y progresivo de la presión. Después, hay un aumento mantenido de esa presión. Y por último, el retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Entonces, una vez que este reflejo miccional se hace más fuerte en cada ciclo, este provoca otro reflejo que pasa a través de los nervios pudendos desde los centros superiores e inhiben el esfínter externo. La inhibición del esfínter externo por este reflejo es más potente que la constricción voluntaria. Se produce la micción, ya que nosotros tenemos voluntad de controlar este esfínter. Pero si esta inhibición es más potente, estoy hablando de casos de que haya mucha distensión, o sea, mucha orina, se produce la micción. La siguiente, por favor. Ahora hablaré de la facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. El control de la vejiga prácticamente se da por señales que van desde los centros superiores del cerebro, o sea, por el sistema nervioso autónomo. Entonces, quiere decir de nuevo que esto es involuntario. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Un estímulo parasimpático estimula la micción, contrayendo el músculo detrusor, relajando el trígono y los esfínteres. Y el estímulo simpático hace lo contrario. Este relaja el detrusor, contrae el trígono y el esfínter, inhibiendo la micción al contrario del estímulo parasimpático. La siguiente, por favor. Las anomalías de la micción por fallo en el sistema nervioso son el problema de la vejiga tónica, la vejiga automática y la vejiga neurógena, de las cuales hablaré un poco más a detalle a continuación. La siguiente, por favor. Comenzaremos por la vejiga tónica. Esta se da cuando se destruyen las fibras nerviosas sensitivas y esta no transmite las señales de distensión de la vejiga. Con ello se pierde el control de esta, entonces la vejiga se llena al máximo y rebosa. Rebosar quiere decir que la vejiga sobrepasa los límites. Entonces se da incontinencia por rebosamiento con presencia y salida de orina. La que sigue, por favor. Continuamos con la vejiga automática. Esta se da debido a una lesión por encima de la región sacra. Acá, a pesar de que están intactos los segmentos medulares sacros, se producen los reflejos miccionales típicos, pero estos no son controlados por el encéfalo. Entonces, la vejiga automática se da desde los primeros días hasta varias semanas después de la lesión, donde ya habíamos dicho que ha habido un shock espinal, o sea, un trauma. Entonces, los reflejos miccionales van a estar suprimidos. Si la vejiga, bueno, este es un ejemplo. Si la vejiga se vacía periódicamente mediante sonda, los reflejos miccionales van a aumentar gradualmente hasta que vuelvan los reflejos miccionales típicos, pero se produce un reflejo miccional no controlado debido al uso de la sonda. Esto ocurre en intervenciones quirúrgicas. La que sigue, por favor. Y por último está la vejiga neurógena o autónoma.
Esta se da cuando la lesión es parcial a nivel de la médula espinal o tronco del encéfalo. Con esto se interrumpen las señales inhibidoras, dándose continuas señales facilitadoras. Por lo tanto, quiere decir que tenemos una micción frecuente e incontrolada. Esta se puede deber a presencias durante el nacimiento de un lipoma en el caso de los niños. En caso de los adultos, se puede deber a un trauma debido a una lesión medular, a una presencia de tumor, a Parkinson, también a un accidente cerebrovascular y a esclerosis múltiple. Bueno, ahora yo les voy a hablar del primer paso para la formación de orina, que es el filtrado glomerular. Este se lleva a cabo a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman y aproximadamente 180 litros al día se van a estar filtrando aquí. Aunque la mayor parte de este filtrado se va a estar reabsorbiendo, así que un litro de líquido vamos a estar excretando cada 24 horas. La alta tasa de filtración glomerular va a depender de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas de estos capilares. Estos son relativamente impermeables a las proteínas, por lo que va a carecer de ellas y de algunos elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las sales y las moléculas orgánicas van a ser similares a las concentraciones que hay en el plasma, aunque hay excepciones con algunas sustancias que tienen un peso molecular muy bajo, como es el calcio y los ácidos grasos, porque estos están unidos parcialmente a estas proteínas y no se van a poder filtrar libremente. La siguiente, por favor. Esta filtración va a equivaler alrededor del 20% del flujo plasmático total renal y va a estar determinada por dos cosas. Tanto por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que van a actuar en esta misma membrana, como por el coeficiente de filtración capilar, que lo vamos a estar viendo como una K y una F pequeña. La siguiente, Yona, por favor. La filtración en un adulto promedio sano es de unos 125 mililitros por minuto. La fracción del flujo plasmático renal va a tener una media de 0,2 y, como ya les había dicho, más o menos 20% del plasma va a fluir a través de estos capilares. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos observar los valores medios del flujo plasmático renal. Del lado derecho están las siglas que podemos observar en la imagen de la izquierda y lo que cada una de ellas significa. Si observamos en la imagen, en la parte superior izquierda, FPR va a ser de 625 mililitros por minuto, el flujo plasmático renal. Y no sé si se acuerdan que les he estado diciendo que es 20% la filtración glomerular, y a la mitad está señalada por 125 mililitros por minuto. Mientras que la velocidad del flujo de orina va a ser inferior al 1% de la filtración glomerular, por lo tanto, más del 99% del líquido filtrado normalmente se va a estar reabsorbiendo. Y la fracción de filtración es filtración glomerular entre flujo plasmático renal. Ahí está anotada. Listo. Siguiente, Yona. Y bueno, ahora les voy a hablar de la membrana capilar glomerular. Esta tiene 3 capas principales y en la imagen de la derecha, en la parte inferior, podemos ver una sección transversal de esta misma y pues primero voy a hablarles del endotelio. Esta está perforada por cientos de pequeños agujeritos que son fenestraciones. Son similares a los capilares fenestrados del hígado, pero aquí están en muchísimo mayor cantidad. Y aunque esta fenestración es relativamente grande, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas que están fijas, que van a dificultar el paso de las proteínas plasmáticas. Y esta es una como habilidad que tienen las 3 capitas de no dejar pasar a estas proteínas por ellas. Rodeando al endotelio está la membrana basal. Esta consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios donde va a estar
filtrándose agua y solutos. Después está el epitelio. Esta es una capa de células epiteliales que está recubriendo la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones en forma de piecitos que se llaman podocitos. Estos están separados por espacios que se llaman poros en hendidura. Ahí mismo está señalado en la imagen. A través de estos se va a estar moviendo el filtrado glomerular. Y bueno, estas tres capas van a estar formando la barrera de filtración, por la cual se van a filtrar varios cientos de veces más agua y solutos que en una membrana capilar habitual. La siguiente. Y bueno, en esta filtración, las moléculas grandes que tienen una carga negativa se van a estar filtrando aquí con mucha menor facilidad que unas moléculas con un mismo tamaño molecular o que tengan cargas positivas. Y bueno, para explicarles la imagen, un dextrano es un polisacárido que puede sintetizarse tanto como una molécula negativa, positiva o neutra. Un dextrano policatiónico tiene una carga positiva, un dextrano neutro, pues neutro, y un dextrano polianiónico, tiene una carga negativa. El número 1 que está... Gracias, Yana, gracias. El número 1 que está en la gráfica en la parte superior izquierda indica que la sustancia se está filtrando tan libremente como el agua, mientras que el 0 que está al otro extremo nos dice que esta no se va a poder filtrar. La razón de estas diferencias en la capacidad del filtrado es que las cargas negativas que tiene la membrana basal y los podocitos van a proporcionar un medio súper importante para restringir a las moléculas grandes con cargas negativas su paso. Ahora sí, la siguiente. Bueno, la presión de filtración total y neta va a estar representada tanto en las sumas de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, y pues unas van a estar favoreciendo y otras se van a estar oponiendo a esta filtración en el capilar. La presión hidrostática que va a estar dentro de los capilares va a estar favoreciendo a esta filtración, mientras que la presión hidrostática que va a estar en la cápsula de Bowman, o sea, fuera del capilar, se va a estar oponiendo a ella. La presión coloidosmótica que van a tener las proteínas plasmáticas se va a oponer a esta, y la presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman va a estar favoreciendo. Siguiente, por favor. A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente, que sabemos que es la entrada al capilar, a través de este mismo hasta la arteriola eferente, que sabemos que es la salida, la concentración plasmática de las proteínas va a aumentar alrededor de un 20%. Lo normal aquí es que una quinta parte del líquido que hay se filtre hacia la cápsula de Bowman. Eso es lo normal. Lo que va a concentrar a las proteínas que no se filtran ahí mismo. Viendo la imagen, si la presión coloidosmótica normal del plasma que entra es de 28 milímetros de mercurio, hay que ver la línea roja en la imagen, este valor va a aumentar a unos 36 milímetros de mercurio en el momento en que la sangre vaya a alcanzar el extremo eferente del capilar. Okay. Siguiente, por favor, Jonathan. Gracias. La constricción de las arteriolas eferentes va a aumentar la resistencia de salida del capilar glomerular. En la imagen lo podemos ver como una R y una E del lado derecho. Este mecanismo va a aumentar la presión hidrostática glomerular, mientras que el aumento de la resistencia eferente no vaya a reducir demasiado el flujo sanguíneo renal. Esta filtración se va a poder ir elevando lentamente y ligeramente. Listo, Yona, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el flujo sanguíneo renal. Y tenemos que tener, para empezar, varios conceptos, que es la presión de la arteria renal que entra hacia los riñones es de 100 milímetros de mercurio, que entra al glomérulo por la arteriola aferente.
Y la presión capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio y esta sale por la eferente. Y se dirige finalmente a la presión capilar peritubular, que tenemos 8 milímetros de mercurio en esta. Esto después nos va a servir, pero es un dato importante. En un hombre promedio de 70 kilos, su flujo sanguíneo renal es de 1100 mililitros por minuto, o esto también es equivalente al 22% del gasto cardíaco. Y tenemos que saber que el control del flujo sanguíneo renal, está muy ligado al control de la filtración glomerular. Van de la manita ahí. Los riñones tienen un elevado flujo sanguíneo y consumo de oxígeno. El flujo sanguíneo renal en proporción a su peso, que como ya lo mencionaron es de 150 gramos, es 7 veces más que el cerebro y su consumo de oxígeno es 2 veces más, y en gran parte del consumo de oxígeno renal se debe a la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Entonces quiere decir que si disminuye el flujo renal y la filtración glomerular, se filtra menos sodio, se reabsorbe también menos sodio y por ende se consume menos oxígeno. Esto nos da a entender que el consumo renal de oxígeno es proporcional a la reabsorción tubular renal de sodio, ya que este tiene un gasto muy elevado de energía y pues como lo debemos de saber, es un electrolito muy abundante en el plasma. Si la filtración glomerular cesa o para por completo, también para la reabsorción renal de sodio y el consumo de oxígeno renal se reduce a 1/4 parte de lo normal. Entonces, pues necesitamos mucho la filtración glomerular. A menor filtración glomerular, menor reabsorción de sodio y por ende menor consumo de oxígeno. Siguiente, por favor, Jonah. Y tenemos que los determinantes del flujo sanguíneo renal son las diferencias entre las presiones hidrostáticas entre la arteria y la vena renal, o sea, una resta, y esto dividido entre la resistencia vascular renal total. Y la mayoría de la resistencia vascular renal reside en 3 partes. La primera son las arteriolas interlobulillares, la segunda son las arteriolas aferentes y la tercera son las arteriolas eferentes. Y un aumento de resistencia en cualquiera de estas 3, pues tiende a reducir el flujo sanguíneo renal total. Y lo contrario, si tenemos una disminución, pues tiende a aumentar el flujo sanguíneo renal. La resistencia vascular de estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático y hormonas y mecanismos de control locales internos, que vamos a ver más adelante. Los cambios en la presión arterial no generan tanta influencia en el flujo sanguíneo renal. Por ejemplo, si tenemos una presión de entre 80 y 170 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular se van a mantener constantes, no van a tener como un cambio radical. Y esto se debe gracias a un mecanismo que se llama autorregulación, que pues es la capacidad de mantener un flujo sanguíneo renal constante a pesar de los cambios de la presión arterial sistémica. Y como vimos, los riñones se dividen en corteza y médula. El flujo sanguíneo renal de la médula está dada por los vasos rectos y esto es equivalente entre el 1 a 2% del flujo renal total. Y este bajo flujo sanguíneo es muy importante para la concentración y la dilución de orina. Y el otro porcentaje, o sea, el 98 al 99% del flujo renal, se encuentra en la corteza. Siguiente, por favor, Yana. Tenemos el control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. La filtración glomerular está determinada por la presión de filtración neta y el coeficiente glomerular. Tenemos varios datos. La presión de filtración neta corresponde a la presión hidrostática glomerular, que ya lo había mencionado, que es de 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que esta es de 0, ya que no se filtran proteínas. Y el coeficiente glomerular es igual a la filtración glomerular dividido sobre la presión de filtración neta. Y el control de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal, pues están relacionados. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los determinantes de la filtración glomerular. Estos son más variables y están sujetos al control fisiológico. Y son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica glomerular.
Y estas están influenciadas por el sistema nervioso simpático, una vez más, las hormonas, los autacoides y los controles de retroalimentación intrínseco de los riñones. Siguiente, por favor. Yo no, la que sigue. Gracias. Bueno, tenemos que un estímulo simpático leve o moderado tiene poca influencia sobre el flujo y la filtración glomerular, pero un estímulo simpático intenso, por ejemplo, una hemorragia grave, esta pues reduce el flujo y la filtración glomerular. La activación simpática de los nervios renales generan una vasoconstricción y también el estímulo simpático mismo, ya sea leve, aumenta la reabsorción de agua y sodio. Y tenemos varios vasoconstructores. El primero es la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que se liberan por un estímulo simpático. Y estas, pues como ya lo vimos en el sistema endocrino, son liberados por la médula suprarrenal. Estas generan una vasoconstricción de las arteriolas renales, tanto aferentes como aferentes, o sea, en las dos por igual, y disminuyen el flujo y la filtración glomerular. Y esto solamente pasa en casos extremos, como ya vimos, una hemorragia grave. Otro vasoconstructor es la endotelina. Este es un péptido liberado en consecuencia del daño endotelial, por eso es su nombre. Este también causa vasoconstricción de las arteriolas renales y disminuye el flujo y la filtración glomerular. Y por último tenemos la angiotensina 2, que esta es muy mencionada aquí, que es una hormona circulante y un autocoide local. Se forma en los riñones y también es una vasoconstructora de las arteriolas eferentes, ya que esta arteriola pues es muy sensible a comparación de las aferentes. La angiotensina 2 lo que hace es contraer las arteriolas eferentes y aumentan la presión glomerular con esto. Y una diferencia entre estas dos arteriolas es que la aferente pues está protegida por sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostaglandinas. Y las eferentes no, esas pobrecitas no tienen nada. Y la angiotensina 2, que aparece en las dietas pobres en sodio o en las pérdidas de volumen sanguíneo, ayudan a mantener la filtración glomerular y eso es gracias a la retroalimentación tubuloglomerular. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la reabsorción y secreción tubular. Como ya vimos, cuando el plasma se filtra por los capilares glomerulares, pasa de forma secuencial por las diferentes partes de la nefrona. Del glomérulo va hacia el túbulo contorneado proximal, después al asa de Henle, el segmento fino, después el segmento grueso, en donde al final se encuentra con la mácula densa. Después esta mácula se va hacia el túbulo contorneado distal, el túbulo colector cortical, y ya que se encuentra en la corteza, el túbulo colector medular, en donde se desemboca por la papila renal, y esta desemboca y gotea la orina ya formada. En este recorrido, por las diferentes partes del túbulo, algunas sustancias se reabsorben desde los túbulos hacia los capilares peritubulares, mientras otras sustancias se secretan desde la sangre hacia los túbulos, o sea, desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. Y este es el resultado del proceso, pues es la orina, no se tiene otro resultado. O sea, la expresión que es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. La filtración glomerular y la reabsorción tubular son cuantitativamente muy intensas en comparación a la excreción. Por ejemplo, si se tiene una reabsorción tubular, disminuyera esta un 10% y la filtración glomerular se mantendría constante, la reabsorción tubular cambiaría de 178.5 litros al día a 160.7 litros al día. Esto haría que la excreción de orina cambie de 1.5 litros de un adulto promedio por día a 19.3 litros por día, o sea, 13 veces más. Pero esto no pasa gracias a que la reabsorción y la filtración están coordinadas y no se producen fluctuaciones importantes en la excreción de orina. La reabsorción implica el movimiento de una sustancia desde el túbulo capilar peritubular hacia la sangre. Y la secreción es lo contrario, implica el movimiento desde el capilar hacia el túbulo. Y si no se reabsorbe, pues esta se va a la orina. Y también se ve que la reabsorción tubular es muy selectiva. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Siguiente, por favor, Yana. Por ejemplo, en esta imagen, pues se dice que la creatinina solamente se va a filtrar.
El sodio y el cloruro se filtran y se reabsorben, hacen las dos partes, parcialmente dependiendo mucho de las necesidades del cuerpo de estas sustancias. Los aminoácidos y la glucosa se filtran y se reabsorben también. Esto lo hacen del todo, por lo que su excreción es nula. Esto vamos a ver que existe un transporte máximo a menos que supere el límite de reabsorción, como lo que pasa en las enfermedades como la diabetes mellitus. Y por último, los ácidos orgánicos y las bases, solamente estas se van a secretar. Listo. Ok, continuamos y tal vez nos preguntemos cómo funciona la reabsorción tubular. Esta se da por medio de dos mecanismos. Uno es el pasivo y otro es el activo. La sustancia debe de ser transportada por la membrana capilar peritubular hasta llegar a la sangre, y esto ocurre por un mecanismo llamado ultrafiltración. Existen dos vías de absorción, una llamada transcelular y la otra paracelular. En la transcelular se da a nivel de la luz tubular hacia la célula epitelial tubular y luego al líquido intersticial, y aquí se reabsorbe por el capilar peritubular. De igual manera, estas vías las podemos ver a más a detalle ahí en la imagen. En la vía paracelular, como su nombre lo dice, esta ocurre a través de las células, es decir, que el soluto pasa entre ellas, como lo vemos ahí en la imagen. ¿Podrías cambiar de diapositiva? Ok, en esta imagen es un poco más explicativa de estas vías, que fue la transcelular y la paracelular. Y en resumen, podríamos decir que el proceso para que se haga la reabsorción es que primero se transporte por las membranas del epitelio tubular, luego este se vaya al líquido intersticial renal, posterior a este pasará a la membrana capilar peritubular y luego a la sangre. Siguiente, por favor. Ok, veremos a más a detalle cada uno de los transportes que existen. Está el transporte activo, el cual consiste en mover un soluto en contra de la gradiente electroquímica. Aquí se utiliza la energía del metabolismo, que todos conocemos que es el ATP. En este tipo de transporte existe una subclasificación, que está el transporte activo primario y el transporte activo secundario. En el primario participa la bomba ATPasa sodio potasio. Esta funciona en la mayoría de las porciones del túbulo renal, pero ¿esta bomba cómo funciona? Ok, el potasio será transportado del líquido extracelular hacia el intracelular y el proceso contrario ocurre con el sodio. ¿Qué quiere decir? Que va de intracelular a extracelular. Y en el transporte activo secundario, en este se utilizan cotransportes. Aquí se hace con dos o más sustancias que se ponen en contacto por una proteína de la membrana. Como vemos en el ejemplo de la imagen, el sodio y la glucosa cumplen con este mecanismo, pero la salida del sodio se efectúa por la misma participación como en la activo primario, que es la bomba ATPasa sodio potasio. Siguiente, por favor. Ok, la ósmosis es la reabsorción pasiva de agua que se emplea por la reabsorción de sodio, donde cada una de las porciones del túbulo tendrán partes específicas de reabsorción de agua. Esta se presenta específicamente en el tubo proximal, en la asa de Henle, en la porción ascendente, y en el túbulo distal y colector, que más adelante daré una explicación de cada una de las porciones que menciono. ¿Puedes darle la siguiente? Ok, en la porción del túbulo proximal, en esta parte de las células epiteliales proximales, hay una permeabilidad del agua. Esto quiere decir que esta agua va a entrar. Cuando existe una mayor concentración de sodio en estas células y en el líquido intersticial, provoca que el agua se vaya hacia donde existen estas concentraciones altas. Y pues así se logra la reabsorción. También es importante mencionar
que la reabsorción de agua trae consigo el arrastre de disolventes y este provoca por sí mismo un arrastre de los solutos. Siempre se debe tener en cuenta que las membranas deben de ser permeables para que exista esta entrada de agua, porque aunque existan mayores concentraciones de soluto, esta no pasará si no se cumple con esta característica de permeabilidad. Ok, en la porción del asa de Henle, específicamente en la parte ascendente, aquí no existe esta característica tan importante de permeabilidad de agua. Y como lo dije antes, aunque exista una mayor cantidad de soluto, esta no va a pasar hacia células epiteliales tubulares y pues posteriormente al líquido intersticial. Y por último, en la parte del túbulo distal y colector, aquí también la membrana es impermeable, pero aquí hay una excepción para que se produzca la reabsorción y esta se da por la actividad de la ADH, que conocemos como la hormona antidiurética, y esta genera una estimulación para que aquí en esta parte del túbulo distal y colector, pues sí ocurra la reabsorción de agua. ¿Podrías cambiar? Ok, ahora veremos la reabsorción de cloro, urea y otros solutos por difusión facilitada. Estos mecanismos ocurren en partes específicas. En la porción del túbulo proximal ocurre la reabsorción facilitada de sodio y luego se da de agua, obviamente, por medio de la ósmosis, como antes ya lo he explicado. En la porción de la luz, el potencial es negativo y en el líquido intersticial es positivo. En la parte que está negativa, se presenciará el cloruro, que se irá hacia el líquido intersticial, que es la parte positiva, y esto se da por la vía paracelular, y así se logra una mayor reabsorción de cloruro. Tenemos en la porción del conducto colector para la urea. Se da la reabsorción de agua, donde la concentración de la urea está en la luz tubular y esta aumenta. De igual manera puede ser reabsorbida en un 50% por células epiteliales tubulares y el resto que no fue absorbida pasará por la orina y será secretada por los riñones como un desecho. Ok, a continuación veremos algunas técnicas de aclaramiento para poder cuantificar la función renal. Podemos denominar al volumen del plasma necesario para conseguir la cantidad excretada en orina por unidad de tiempo como estos métodos de aclaramiento. La intensidad con la que ocurre este proceso de las diferentes sustancias del plasma tienen diversidad de funciones, desde el flujo sanguíneo en riñones, la tasa de filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular. Para este tipo de métodos de aclaramiento existe una fórmula que podemos ver en la parte inferior, donde significa que el aclaramiento de una sustancia es igual a la concentración urinaria de esas sustancias por el flujo sanguíneo entre la concentración plasmática de la sustancia. ¿Podrías cambiar? Ok. Existen dos tipos de aclaramiento, uno que es la inulina y el otro es la creatinina, y estas se usan para la filtración glomerular. Ok, comenzamos con la inulina y esta es una molécula polisacárido que se obtiene de ciertas plantas y esta es administrada por vía intravenosa y se utiliza pues para la filtración glomerular. Esta es filtrada libremente, como había mencionado antes mi compañera Celina, por lo que no habrá una reabsorción ni secreción en túbulos renales. Sabemos que las funciones principales de los riñones pues son la filtración, reabsorción, secreción y excreción. Pero en este caso de la inulina solo pasa por el primer paso, por eso se dice que se filtra libremente y pues se omiten las otras funciones. Debido a esto es un método para cuantificar la filtración glomerular y para así poder determinar la cantidad en sangre y orina y se obtiene el valor filtrado. Pero en la creatinina, que este es el producto final del metabolismo muscular, y en este caso, a comparación de la inulina, pues no se requiere de administración intravenosa.
En esta parte, la creatinina está secretada en pequeñas cantidades en los túbulos y es por ello que se vuelve un marcador no tan usado para la filtración glomerular. Para hacer una comparación entre la inulina y la creatinina, sabemos que esta creatinina sí está secretada en pequeñas cantidades, por lo que no es un método tan práctico para medir el aclaramiento de la creatinina. Siguiente, por favor. Ok. Cabe mencionar, y es muy importante, que si la creatinina está aumentada en la sangre, sabemos que existirá un problema de filtrado glomerular y se puede deducir que hay un daño en los riñones porque la creatinina se debe estar excretando. Como podemos ver en la gráfica, la concentración plasmática de creatinina es inversamente proporcional a la filtración glomerular. Es por eso que es tan importante que esta creatinina se esté secretando. Yo les voy a hablar sobre la autorregulación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. La autorregulación del filtrado glomerular es la constancia relativa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Su principal función es mantener una filtración glomerular constante para así poder tener un control preciso de lo que es la excreción renal de agua y de solutos. Como vemos acá en la imagen de la derecha, se puede observar que el flujo sanguíneo renal y el ratio de filtración glomerular pues aumentan conforme al otro, es decir, mientras más aumente el flujo sanguíneo renal, va a aumentar el ratio de filtración glomerular. También tenemos que una reducción o un aumento en la presión arterial va a cambiar en menos del 10% a la filtración glomerular. Ahora vamos a hablar sobre la reabsorción y la secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona. Como sabemos, el filtrado glomerular es la filtración a través del glomérulo y pues todo este líquido que va a ser filtrado tiene que pasar a lo largo de todas las partes de la nefrona para poder ser excretado mediante la orina. Todo aquel líquido que se filtre va a pasar primero pues por el glomérulo, después va a pasar por el túbulo proximal, después el asa de Henle, el túbulo distal, después va a pasar a lo que es el túbulo colector y al final el conducto colector. Algunas sustancias se van a reabsorber, como ya mis compañeros que expusieron anteriormente explicaron, y algunas otras van a volver hacia la luz tubular y van a seguir su camino a lo largo de la nefrona. Entonces, tenemos que para la formación de orina van a ser necesarias la suma de 3 procesos básicos que van a ser la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Por lo que tenemos esta pequeña fórmula que tenemos que la excreción urinaria va a ser igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. Primero voy a hablarles sobre la reabsorción en el túbulo proximal. Aquí en este fragmento de la nefrona, que está resaltado aquí con un amarillo un poco más oscuro, aquí se va a reabsorber alrededor del 65% de sodio, agua y cloro, ya que estos túbulos tienen capacidad de reabsorción activa y pasiva. Como ya explicó mi compañera Janet, la reabsorción activa pues es aquella que necesita el uso de ATP y la pasiva pues puede ser como por medio de la ósmosis. Estas células que se encuentran en el túbulo proximal son células especiales que tienen células con un metabolismo alto y son células que tienen un gran número de mitocondrias, por lo que podemos deducir que va a haber una producción alta de ATP en estas células. Y vemos que se va a reabsorber en su mayor cantidad
sodio, cloro y bicarbonato, potasio, agua y glucosa y aminoácidos, mientras que se va a excretar iones hidrógeno, ácidos orgánicos y bases. En esta gráfica observamos la concentración de solutos en el túbulo proximal. En este eje se observa el porcentaje de longitud total del túbulo proximal, es decir, aquí siendo la porción principal y acá siendo la porción final del túbulo. Y en esta tenemos la concentración en líquido tubular plasma. Algo curioso es que en este túbulo se va a reabsorber en su mayoría toda la glucosa y todos los aminoácidos filtrados, a no ser que se sufra de alguna patología, como ya lo dijo mi compañera Celina, que sea por medio de diabetes mellitus o alguna otra patología relacionada. También vamos a tener altos niveles de creatinina al final del túbulo y vamos a tener niveles casi iguales de sodio al final del túbulo proximal. Ahora voy a hablarles sobre el transporte de solutos y agua en el asa de Henle. El asa de Henle, como ya lo mencionaron, tiene 3 segmentos. Está el segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso. En el segmento descendente fino, este segmento va a ser muy permeable al agua y a los solutos, incluidos la urea y el sodio. Y este segmento va a permitir la difusión simple de sustancias a través de sus paredes, es decir, que tiene paredes permeables. Como lo vemos aquí en esta imagen, se van a reabsorber mucha agua, se va a reabsorber en esta parte. Después tenemos el segmento ascendente fino, que es un segmento casi impermeable al agua, en el cual se va a concentrar la orina y se va a hacer pues va a tener mucho mayor concentración de solutos en esta parte. Después vamos al segmento ascendente grueso, que es esta parte que está señalada aquí. Y en este segmento se encuentran también células epiteliales con actividades metabólicas, donde se va a llevar a cabo la reabsorción activa de sodio, cloro y potasio mediante ATP, como ya lo vimos. Y también en esta imagen se observa que, bueno, se van a reabsorber el sodio, el cloro, el potasio, calcio, bicarbonato y magnesio también. Después también se va a excretar iones hidrógeno. Después tenemos el túbulo distal, el cual se divide en 2 segmentos. El primer segmento es directamente donde desemboca el asa de Henle, y su porción inicial está conformada por la mácula densa. La mácula densa es sensible a cambios en el contenido de la orina, es decir, que va a poder estimular a las células yuxtaglomerulares que van a ser capaces de liberar la renina en la arteriola aferente. También aquí se lleva a cabo el control de retroalimentación de la filtración glomerular, y en el segmento diluyente o en el segundo segmento, en este segmento se van a reabsorber con avidez o con mucha facilidad la mayoría de los iones. También tenemos aquí la porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical. La segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical tienen características similares. Primero, tienen 2 tipos de células especiales, que son las células principales y las células intercaladas, que más adelante vamos a hablar sobre sus características, pero así general, las células principales son aquellas que van a ayudar en la reabsorción de sodio y de agua de la luz y van a secretar potasio. Y las células intercaladas van a ser aquellas que reabsorban potasio y van a secretar iones hidrógeno a la luz tubular. Las células intercaladas tenemos 2 tipos. Tenemos el tipo A y el tipo B.
estas las tipo A van a segregar iones hidrógeno mediante una bomba llamada hidrógeno ATPasa y mediante la hidrógeno potasio ATPasa. Como lo vemos aquí en esta imagen, en el líquido intersticial va a haber moléculas de CO2 que van a ingresar a la célula, donde se van a juntar con agua para formar lo que va a ser el ácido carbónico, que después se va a separar nuevamente en bicarbonato y en iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno van a servir para las bombas que acabo de mencionar, que son la hidrógeno ATPasa y acá tenemos la hidrógeno potasio ATPasa, que lo que van a hacer es que la hidrógeno ATPasa va a excretar iones de hidrógeno hacia la luz tubular, como lo vemos aquí, y la hidrógeno potasio ATPasa va a ser la encargada de secretar iones de hidrógeno a la luz tubular y de reabsorber iones de potasio que después van a ser excretados hacia el líquido intersticial renal. Y el bicarbonato va a servir para esta bomba de acá que va a excretar iones de bicarbonato al líquido intersticial y que va a reabsorber iones de cloro hacia el interior de la célula. Las células intercaladas de tipo B van a hacer exactamente la función opuesta. Van a secretar bicarbonato a la luz tubular y reabsorber hidrógeno cuando se encuentre en alcalosis. Y bueno, pues es prácticamente el mismo proceso, simplemente que invertido, como lo vemos aquí, que esta bombita está acá y va a secretar bicarbonato a la luz tubular y los iones de hidrógeno pues van a servir para hacer el intercambio entre el líquido intersticial y la célula. Después tenemos el conducto colector medular. Aquí se va a reabsorber menos del 10% de agua y sodio. Y aquí va a ser el lugar o el procesamiento final de la orina. También estos conductos están encargados de la determinación de la eliminación final en la orina de agua y de solutos. Como lo vemos aquí, se van a reabsorber iones de sodio, de cloro, de agua y de urea, mientras que se van a secretar iones de hidrógeno. Después tenemos la regulación de la reabsorción tubular. Esta va a ser esencial para equilibrar la reabsorción y la filtración glomerular y se va a llevar a cabo mediante 3 mecanismos de control que van a ser nerviosos, hormonales y locales, que en un momento vamos a hablar más de ellos. Por ejemplo, los hormonales, hay hormonas que regulan la reabsorción tubular, como lo son la aldosterona, la angiotensina 2, también está la hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular y la hormona paratiroidea. Después tenemos lo que es el equilibrio glomerulotubular. Perdón. Este equilibrio es la capacidad intrínseca de los túbulos de aumentar su reabsorción en respuesta a una mayor carga tubular. Es decir, que mientras más carga, mientras mayor carga tubular haya, los túbulos van a aumentar su reabsorción. ¿Ok? Y aquí tenemos los efectos de la presión arterial sobre la diuresis, natriuresis por presión y diuresis por presión. En esta tenemos 3 efectos principales, como lo son el ligero aumento de la filtración glomerular. Tenemos lo que es el ligero aumento de la filtración glomerular, que va a ser, va a ser sobre la diuresis y cuando hay nefropatías. Si, por ejemplo, aumenta la presión arterial, se puede dar incrementos mucho mayores de la filtración glomerular. También tenemos un segundo efecto que va a hacer que se va a reducir el porcentaje de cargas
filtradas de sodio y de agua que se van a reabsorber en los túbulos. Y vamos a tener un tercer efecto que va a ser la menor formación de angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a aumentar la reabsorción de sodio en los túbulos y a su vez va a estimular también lo que es la secreción de aldosterona, lo que va a hacer que se aumente la reabsorción de sodio. Como lo vemos en esta imagen, tenemos aquí en estos dos ejes, que en el eje de las X tenemos representada la presión arterial y en el eje de las Y tenemos expresada el volumen de diuresis. Vemos que la presión arterial y el volumen de diuresis son hasta cierto punto proporcionales porque mientras más aumente la presión arterial, mucho más va a aumentar el volumen de la diuresis también. Después tenemos, por último, lo que es la activación del sistema nervioso simpático y cómo esta activación va a aumentar la reabsorción de sodio. Cuando esta activación es grande, se va a reducir la excreción de agua y sodio mediante la contracción de las arteriolas renales, por lo que se va a reducir la filtración glomerular. También, gracias a esto, se van a activar unos receptores llamados alfa-adrenérgicos que están en las células epiteliales tubulares y esta activación va a aumentar la liberación de renina y la formación de angiotensina 2. Entonces, como lo vemos en esta imagen, cómo es que la activación del sistema nervioso va a aumentar la reabsorción de sodio. Pues primero vamos a tener un angiotensinógeno en plasma que mediante la renina se va a convertir en angiotensina 1 y después mediante la enzima convertidora de angiotensina se va a convertir en angiotensina 2. Después esta angiotensina puede tomar dos caminos, que puede ser que lleve a la vasoconstricción, que va a llevar a un aumento de la tensión arterial y que también esta angiotensina 2 va a poder irse a las glándulas suprarrenales y que va a hacer que se aumente la secreción de aldosterona y esto va a provocar que se reabsorba, que haya una mayor reabsorción de sodio y de agua. Y también esto va a llevar al aumento de la tensión arterial. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que les haya agradado nuestra presentación y que haya sido de provecho para ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a que nos habló sobre la función renal. Como saben, la dinámica antes de que yo lea mis comentarios agregados, etcétera, pues sí me gustaría que el resto del grupo pudiera darle feedback al equipo, por favor. Quien sea, ya saben, esto es abierto. A mí me agradó la forma en que expusieron, que fue pues algo fluida y nos dio como tiempo de analizar todo. En mi opinión estuvo muy bien. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más que desee darle feedback positivo, negativo, entre comillas, como ya sabemos? ¿Les gustó el fondo, la forma? Sí, adelante, por favor. ¿Dices? Igual que Miriam, creo que la forma en que fue expuesto fue muy digerible y nos daba una forma como de darnos la idea. Era conciso. Muy buena exposición. De acuerdo. Jesus, Miriam, el resto del grupo, ¿les hubiera gustado que hubieran agregado alguna otra cosa? No significa que porque no lo hayan agregado esté mal, ¿de acuerdo? Pero ¿les hubiera gustado que hubieran agregado alguna otra cosa? Sí, no, porque o el mismo equipo les hubiera gustado agregar alguna otra cosa.
Y si no, Yo estuve viendo varios videos del síndrome nefrótico y nefrítico. La verdad, sí me hubiera gustado agregarlo, pero igual, si quieren, pues para la siguiente clase puedo dar como una breve, este, pues sí, como una breve explicación de las diferencias. Eso es lo que a mí me hubiera gustado agregar. digo, está súper bien. No es necesario que lo hagas porque al final de cuentas lo van a ver en su patología, pero el hecho de que lo menciones y que hagas un autofeedback, eso creo que ya vale la pena, ¿no? Y si quieres, bueno, a grosso modo, pudieras decirnos ahora mismo sobre el síndrome nefrítico y nefrótico sin necesidad de ir muy profundo, vamos, ¿a qué se refiere uno y otro, o en general ambos? Pues los videos, la verdad, los vi la semana pasada, Ajá, pero sin algo duda. así, me acuerdo que uno es como cuando en la membrana, bueno, en el glomérulo, como que no, como que no sirve, vaya, como que no, no, como que pasan muchas proteínas por ahí. Esa es como una de las diferencias. Algo así me acuerdo, la verdad, no quiero decir mentiras. De hecho, está súper bien, Fátima. Habla mucho, tanto síndrome nefrítico como síndrome nefrótico, sobre estos procesos que conllevan inicialmente a un estado inflamatorio, proinflamatorio en específico, y que de manera secundaria va a ser traducido en una disminución en toda esta tasa de filtración glomerular. Si hay una disminución en la filtración, entonces tendremos retención sobre todo de sodio y sabemos que el sodio jala, entre comillas, agua, y si jala agua, entonces tendremos retención hídrica, y si esto sucede, tendremos edema, y si esto sucede, tendremos un aumento en la presión arterial como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, si en un examen general de orina de manera sobreagregada tenemos una presencia importante de proteínas, entonces pasaremos a tener un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, es decir, la capacidad de filtración ha sido tan abolida de alguna manera que esta capacidad de malla, de red, de coladera, se ve súper repletada, que permite que las proteínas, estas moléculas de gran tamaño, pasen por esta y entonces tengamos la presencia, insisto, de las mismas en un simple general de orina. Si quisiéramos verlo inclusive de manera indirecta, un paciente que va a orinar y que nos menciona clínicamente que su orina es súper espumosa, debemos de sospechar que el paciente muy probablemente está tirando proteínas, ¿de acuerdo? Y desde simples hechos visuales podemos ir eh, dando como un norte a nuestros diagnósticos y sobre todo pensando en que pudiera tener algún tipo de daño renal el paciente, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo creo que enfermedad renal y per se, si entendemos fisiología renal, podemos entender la gran eh, capacidad del organismo para tratar de sobrecompensar eh, daños en agudo, tratar de sobrecompensar daños en lo crónico, pero saber que existen un montón de patologías a nivel renal y que lamentablemente tenemos un montón de población enfermos renales. Y creo que alguna vez les comenté que el Hospital General Regional número 180, donde estoy haciendo la especialidad, es el primero prácticamente en Occidente del país con la población o la tasa de pacientes renales más alta. Imaginemos cuántos, ¿de acuerdo? Yo creo que, por ejemplo, en urgencias, solo en urgencias, sin pensar en medicina interna o sin pensar en todos esos pacientes de la consulta externa o que van directamente a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, yo creo que me atrevería a decir un 50% luego
de pacientes que tenemos en la sala de urgencias son renales o en un área de choque. Y esto deriva de un montón de factores, ¿no? Y antes de continuar con esto, sí me gustaría felicitar al equipo. Creo que me, que me emociona pues el hecho de que cada vez esto vaya mejor y que tengan como esta aliación de la anatomía, de la información, de la vasculatura, de la parte fisiológica básica, celular, molecular, etcétera, ¿no? Y hasta lo que dijo Fátima, ¿no? Meter también un tanto de fisiopatología. Me parece que el hecho que lo sepan y el hecho de que su mente tenga ya esta estructura básica de exposición, me parece fabuloso, ¿no? Pero bueno, una vez felicitando, continúo con mis aportaciones que hablaba de los enfermos renales. Una de las cosas que más vemos en urgencias son precisamente lo que denominaríamos urgencia dialítica. Esos pacientes que requieren sí o sí un proceso de hemodiálisis en agudo, porque es tanto los productos de degradación que se están acumulando y que causan daños tóxicos, y estoy hablando de urea y creatinina, que si no se hace de esa forma, pues el paciente va a fallecer, ¿de acuerdo? Por este, insisto, acúmulo de toxinas. Saber que para considerar a un paciente con urgencia dialítica requiere tener una urea mayor de 200 y creatinina de 12. Ahora bien, perdón, en esta última guardia tuvimos pacientes con urea de más de 400 y creatinina de más de 40. ¿Saben? Imaginen el daño renal que tiene este tipo de pacientes y que requieren sí o sí de que en urgencia les coloquemos un catéter Majorcar para hemodiálisis, que ese es el nombre de ese tipo de catéteres, para que el nefrólogo los pase a máquinas de hemodiálisis, pueda, y esto entre comillas, por supuesto, limpiar la sangre y a posteriori ver cuántas sesiones de hemodiálisis, si una, dos o hasta tres, quizás cinco como máximo, para poder restablecer estos niveles normales de electrolitos, de urea, de creatinina, de hemoglobina misma, y entonces tratar de dejar de lado la hemodiálisis, ver si existe una recuperación para eh, virar a diálisis peritoneal o dejar de lado la terapia de sustitución renal. Muy difícil si tenemos un paciente con esas cifras de urea y creatinina, pero no está de lado. Ya vimos que el riñón es como el exponente máximo para la filtración y excreción de electrolitos. Saber que en un enfermo renal crónico, sobre todo, tiene ciertos desequilibrios en estos electrolitos y entre los más clásicos es el potasio. Muchas veces hemos hablado del potasio y la importancia de estos. Muchas veces cuando vimos cardio, cuando vimos electrocardiograma, hablamos de la injerencia del potasio sobre el ritmo cardíaco y la posibilidad de crear arritmias cardíacas, ¿cierto? Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, hay que normalmente disminuir los niveles de potasio. Tienden a tener este tipo de pacientes los dos extremos, o potasio muy bajo o potasio muy alto. Entonces, tenemos que empezar a colocar medidas tanto en un caso o en el otro. Si estuviésemos frente a una hipopotasemia, pues evidentemente el agregar cloruro de potasio en la solución de base. Y por el contrario, si tenemos un potasio elevado, hay un montón de medidas antihipercalémicas. Tenemos la furosemida, que es un diurético como tal. Tenemos el gluconato de calcio, que es un estabilizador de la membrana celular. Tenemos el salbutamol, y esto a veces nos parece como interesante, y lo es, pero el hecho de darle nebulizaciones con salbutamol ayuda a que se pueda no, ¿cuál es el término? Meter potasio a la célula, internalizar es el término, internalizar potasio a la célula, y finalmente también una solución polarizante, así se denomina, es una solución glucosada que aparte se le adiciona insulina rápida
y sabemos que existen estos cotransportes en los que la glucosa más la insulina tienden de manera conjunta a introducir e internalizar el potasio también a la célula, ¿de acuerdo? Entonces, en general son las medidas antihipercalémicas y que vale la pena que las conozcan como tal. ¿Qué otra cosa? Me parece que la anatomía, por supuesto, es importantísimo de conocer, sobre todo cuando tenemos ciertos datos obstructivos y de ahí podríamos tener datos de litiasis, estos cálculos que se mencionaron como tal, y también saber que esta litiasis puede estar a todos los niveles de las vías urinarias, puede estar a nivel literalmente de riñón, siendo una litiasis pielocalicial, por supuesto, a nivel ureteral, que es mucho más común, o en la unión uretero-vesical como tal, o uretral. De hecho, en esta última guardia, comentarles, tuvimos un caso de un paciente con un lito de más o menos 5 milímetros que estaba atorado en su uretra a nivel de tercio distal, y se trató de expulsar por llenado, rebosamiento vesical, es decir, llenar la vejiga con mucha solución y diuréticos, no salió así. Entonces, para los que quieren ser urólogos o urólogas, el urólogo anestesió el pene del paciente e hizo una incisión directamente en el meato uretral y utilizó unas pinzas Kelly que introdujo por el meato uretral y extrajo el lito como tal. Una situación bastante traumática, entre comillas, pero que ayuda de manera fácil al paciente a poder resolver un estatus de obstructivo y que requiere ser resuelto porque si no vamos a tener retención aguda de orina y eso va a conllevar a una hidronefrosis y va a conllevar a una insuficiencia renal aguda como tal. Entonces imaginemos la importancia del conjunto del trabajo entre las especialidades, entre urgencias, entre nefrología, entre urología, y eso es lo bonito de la medicina, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Con respecto a las nefronas, habíamos hablado, bueno, más bien, ustedes habían hablado, que entre más avanza la edad, pues las nefronas van disminuyéndose en porcentaje, y eso tiene todo el sentido que cuando ustedes estén en un hospital o cuando les pregunten si se le coloca la misma cantidad de líquido a un paciente adulto mayor que a un paciente joven, pues la respuesta evidentemente obvia será que no, y tenemos que reducir la cantidad de líquidos porque la capacidad para filtrarlo va a ser mucho menor de igual forma, y es derivado de esta disminución en la cantidad de nefronas. Con respecto a la micción, saber que existe una medición que se denomina uresis media horaria y que tiene que ver con este número que mencionaban del 0.5 mililitros, ¿de acuerdo? Y este es el número mágico. Saber que un paciente, para pensar que está orinando bien, tiene que estar por encima de 0.5 cc o 0.5 mililitros kilogramo por hora. ¿Cómo se saca esto? Es verdaderamente muy sencillo. Imaginemos que tenemos una cuantificación estricta de orina, de acuerdo, en 24 horas. Entonces, sumamos todo lo que orinó este paciente, ¿de acuerdo? Inventemos un número. Inclusive pudiéramos hacer las matemáticas. Imaginemos que el paciente orinó 1500 mililitros en 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, 1500 entre 24 horas son 62,5, y esto a su vez hay que dividirlo en lo que pesa el paciente. Imaginemos que pesa 75 kilogramos, ¿no? Entonces, entre 75 kilogramos tiene una uresis media horaria de 0,8. Y si hablamos que lo normal es 0,5, entonces significa que 1500 mililitros en 24 horas en un paciente de 75 kilogramos está bien. Es decir, nuestro paciente tiene buen balance hídrico como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, de esto podemos derivar por su parte, de la tasa de filtración glomerular y cómo poder clasificar, por ejemplo, la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal aguda. Si hablamos de la enfermedad renal crónica, hay una clasificación que es la que normalmente utilizamos en urgencias y que nefrología también utiliza, que es CADIGO, es CADIGO, búsquenla, es interesante porque entonces podemos ir pensando también
en los diferentes tipos de grados y procesos que pudiera conllevar los diferentes tipos de pacientes, ¿de acuerdo? Nefrología es muy interesante. Ojalá que alguien sea nefrólogo de entre ustedes, porque se necesita mucho, ¿de acuerdo? Se clasifica en 5, ¿de acuerdo? Depende, insisto, de la tasa de filtración glomerular. El grado 1 es mayor a 90, ¿de acuerdo? El grado 2 va menor a 90, pues puedes decir 89 y hasta 60, por ejemplo. El grado 3 va del 59 a 30, ¿de acuerdo? El grado 4 va del 29 a 15 y por supuesto que el grado 5 irá menor a 15, es decir, de 14 a menos como tal. Y que eso también nos permite o le permite al nefrólogo guiarse para poder determinar si requiere una terapia de sustitución renal, en este caso que puede ser diálisis peritoneal, pero sobre todo hemodiálisis. Y con respecto a la enfermedad renal aguda, tenemos la clasificación Akin. Hay una rifle que casi no se utiliza ya, literalmente RIFLE, igual búsquenla, pero la que normalmente se utiliza es Akin, que se deletrea A-K-I-N, Akin como tal. Y este nos clasifica solamente en 3 grados. Insisto, este Akin es para enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda, dependiendo de la literatura que busquen. ¿Sí? Y en este caso nos habla de una filtrado de menor a 0.5 en 6 horas para el grado 1, menor a 0,5 en 12 horas para el grado 2 y menor a 0,3 en más de 24 horas para el grado número 3. También habla del incremento de la creatinina, ¿de acuerdo? En cuanto a la creatinina, puede ir de 1,5 a 2 para el grado 1, de 2 a 3 miligramos en el grado 2 y finalmente mayor a 3 para el grado 3 precisamente, ¿de acuerdo? Entonces son datos que me parecen importantes y que vale la pena que vayan conociendo, porque bueno, una cosa es solamente decir, bueno, el riñón está fallando o el paciente tiene enfermedad renal aguda o crónica, pero si son aún más profundos en la información, creo que se verán mucho más elegantes a la hora de hablar de esto y sobre todo pues porque bueno, están en nada del siguiente semestre estar en fisiopatología y que lo aprendan desde ya, me parece súper cool. ¿Qué más? Con respecto a la micción, imaginemos que tenemos una retención aguda de orina por algún proceso de inflamación de la próstata que también nos puede dar, una cistitis como tal, una infección per se de vías urinarias y requerimos sí o sí colocarnos una folia en ese tipo de pacientes, sobre todo insisto en las retenciones agudas de orina, pero requerimos, por ejemplo, para su colocación, no dejar que la orina fluya en su totalidad, porque eso irrita las paredes de la vejiga y podemos tener de manera secundaria una cistitis hemorrágica. Y eso conlleva a la formación de coágulos, puede haber un nuevo taponamiento, mayor retención de agua de orina, y si no se realizan lavados de manera adecuada, pues entonces, al final de cuentas, también pudiéramos tener mayor daño a nivel uretral, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Veamos. Las hormonas ya las vimos, bueno, ustedes las mencionaron, adrenalina y noradrenalina, que son vasoconstrictoras importantísimas para el aumento del flujo sanguíneo a nivel renal y por tanto también de manera secundaria a nivel sistémico. ¿Qué otra cosa? Lo de la glucosa lo mencionaron bien. Si hay glucosa en orina, es decir, glucosuria, muy probablemente estemos frente a un proceso o de enfermedad renal crónica o un paciente diabético como tal. Me pareció bueno que ya podemos implementar algunos términos que se vieron desde las primeras clases como transporte activo, transporte pasivo y que ya nos quedó súper claro y aplicado que el transporte activo sí o sí requiere ATP, ¿no? Y el transporte pasivo no necesariamente. Mencionaron sobre el aclaramiento de la creatinina en general y de la orina per se, y mencionaron una molécula que es la inulina. Como punto agregado, saber que la inulina no solamente se puede presentar a nivel renal, sino que la inulina es una de las sustancias que actualmente están muy en boga en investigación y que puede
obtenerse de un montón de plantas como tal, tiene características de fibra y uno de los lugares en los que se puede obtener inulina es del agave. Entonces la inulina de agave se dice y se ha estudiado que nos apoya no solamente a la mejora de la filtración de manera secundaria y por supuesto a la homeostasis renal, sino que también tiene ciertas propiedades con respecto a la placa ateromatosa, es decir, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos y eso evita que no se formen las placas de ateromas, etc. Entonces, si les interesa, lean de inulina de agave, me parece un dato importante a propósito del tema y agregado a este. ¿Y qué otra cosa? Con respecto a la hipertensión arterial, por supuesto que debe de haber mecanismos contrarreguladores y que el riñón es uno de los exponentes máximos para poder contrarregular estos aumentos de la tensión arterial. La natriuresis, sin duda, el hecho de que si orinamos más sodio, evidentemente jalaremos más agua y este mecanismo lo hemos explicado durante las clases en varias ocasiones, donde si tenemos pérdida de sodio, el sodio jala agua, tenemos menos volumen y por tanto menos tensión arterial, ¿cierto? Y sí me gustaría hacer acotación con respecto a lo de la angiotensina 2. Si hay una disminución de la misma, entonces va a haber una disminución en la vasoconstricción y por lo tanto va a haber una disminución en la TA de manera sistémica y de manera también conjunta disminuirá la reabsorción de sodio, por tanto apoyará la natriuresis antes mencionada. Creo que son todos mis comentarios, afortunadamente no son muchos. La presentación, insisto, me gustó, tanto que no hubo muchos comentarios a agregar. Creo que eso fueron más situaciones extras que de la presentación misma como tal, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda con respecto de pacientes nefrópatas per se. Pues, si no, pues creo que podemos terminar la clase. ¿Tienen preguntas, dudas? No, profe, creo que todo bien, todo más claro. Súper, esa es la idea. Y pues nada, nos queda una clase oficialmente, eso está súper cool. Y bueno, a mí no, como saben, no me gusta exponer nombres, pero creo que quedan una o dos personas que quedaron de enviarme una presentación extra. Si saben de esas personas, por favor, díganles que me las envíen, ¿de acuerdo? Para que puedan presentarnos de igual forma, ¿no? Pero oficialmente nos queda una clase más, que pues sería el miércoles, porque el jueves yo tengo Guardian, ¿verdad? Entonces el miércoles se expone el último equipo, ¿de acuerdo? Sí, profe, sin falta. Súper, entonces que tengan un precioso